quien hasta ahorita resultaría ser como la de mayor intención de voto, que es Lenia Batres, solamente son 8 personas las que Es dijeron que van a correcto. votar o sea, no llega ni al 1%. Es lo que nos enfrentamos en ¿No? esta elección. Y pues se dio todo un escándalo, podemos decir ahí, porque se habló mucho de que algunos candidatos habían sido defensores de algunos cárteles. Así es. Y dijo Noroña, y también a los jueces que liberan a los delincuentes. Pues es que un juez debe a veces condenar. No, pues es pura, es y a veces demagogia absolver, pura ¿no? esa, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo es? O sea, entonces, ¿quién juzga? Pues, que no es el juez, entonces ahora va a juzgar un político o una muchedumbre que... Se está utilizando esto como, pues como una bandera de lucha de una clase política. ¿Por qué no hay que decirlo? Porque a fin de cuentas es su victoria, ¿no? Ellos dirían, oye, pues ¿cómo no vamos a estar en la fiesta si nosotros fuimos los que organizamos la fiesta y la pagamos y todo? Muchos dicen, no, es que no es de popularidad. Pues si es de popularidad, pues esto. Sí, ¿No? pues, Porque pues sí, si César tiene un perfil sí, creado claro, y el otro claro. chico ha creado, Sí, es muy ha trabajado, mediático, es ¿no? muy mediático. O- Y algo te va a sorprender ahorita porque el que le decían el chicharrón va en cuarto lugar, pues. Y también se le vincula con Arturo Saldívar. Es correcto. Sí, tiene esa peculiaridad y realmente no se presenta ni como académico ni como litigante, o sea, se presenta como, Un funcionario. como un funcionario. Ajá, como un burócrata o un tecnócrata Ajá, exacto. jurídico. Me parece que eso es lo rescatable de la campaña. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario. También que les notifique estos videos estos videos en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estas programaciones en vivo, transmisiones en vivo, perdón. En mis cuentas de Twitter, @naranjero75, mi cuenta personal. Y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Hoy toca, bueno, es lunes de la mesa de abogados, y como lo hemos venido haciendo desde semanas atrás, analizando los perfiles de candidatos a juzgadores, hoy toca el análisis sobre los aspirantes, o bueno, ya candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La semana pasada tocó analizar los perfiles de mujeres, hoy pues es el de hombres, y le damos la bienvenida como todos los lunes a Pedro Contreras, titular del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora. Gracias, Pedro, bienvenido como siempre. No, gracias a ti, Aaron, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia. Y pues se pone muy interesante la elección judicial. No, hoy el Universal publica una encuesta donde señala que la ministra Lenia Batres estaría obteniendo la presidencia de la Corte. Lo interesante de este estudio es... Aquí, paréntesis, porque quien vaya a ser más votada, será el la más ministra votado o votada de los candidatos será la presidenta. a ministros, será presidenta. Ahora, ¿no? para quienes Entonces, nos Lenia escuchan, Batres, según esta encuesta, sale como la más, como con la quien intención obtendría de mayor voto, ¿no? mayor intención. Ahora, ¿qué implica ser la presidenta? Bueno, yo pienso que simplemente es quien dirige el apoyo o quien dirige la Corte hacia los ministros. Es la responsable de designar quién recibe las promociones, cómo se turnan, quién las notifica y representa a la Suprema Corte. Pero ya no va a tener el poder que tiene actualmente, que es presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Entonces, prácticamente ahorita una presidenta de la Corte divide su esfuerzo entre el Consejo De la Judicatura. y la Corte. Que el Consejo de la Judicatura, para quien no esté muy familiarizado, ¿no? con las dinámicas que se llevan a cabo en el Poder Judicial, pues es lo que hoy va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Es correcto. O sea, es vigilar, evaluar
a los jueces. A los jueces. Alrededor de 1,000 jueces federales que existen en México, porque es alrededor de 1,000 jueces federales que existen en México. Sí. Pero y que el Consejo, bueno, antes todavía, el actualmente, el Consejo de la Judicatura es el que lo hacía, pero era presidido por el presidente de la Corte, Suprema Corte y turno, pues prácticamente ella designaba a sus juez y colaboradores parte, y a ¿no? los operadores de la política judicial. No solamente estamos hablando del área disciplinaria, sino también del área administrativa. El Consejo de la Judicatura tiene dos grandes áreas, una disciplinaria, que es como la disciplina del personal, y la vigilancia, que se comporten conforme a la reglamentación, y la otra es ver dónde se abre un juzgado, cuánto personal va a haber, pagar la nómina y seleccionar incluso a los jueces y magistrados. Esta antes era una tarea prioritaria del Consejo de la Judicatura, elegir, capacitar y preparar a los jueces. Hoy en día ya es responsabilidad del ciudadano elegir a los jueces. Hasta ahorita no han mencionado capacitación alguna o preparación de quienes resulten vencedores y van a tener una jornada de capacitación previa a la toma de protesta, porque entiendo que no muchos de ellos han estado en la carrera judicial y por lo tanto pues iban a tener, desde mi punto de vista, una curva de aprendizaje muy interesante de al menos, yo creo, 6 meses, ¿no? Y entonces, a ver, según la encuesta de ENCOL, Lenia Batres sería la presidenta, o sea, sería la más votada y por lo tanto asumiría la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero hay un dato muy curioso, que la muestra es de ¿cuánto? 1,200. La muestra, o sea, esta encuesta se aplicó 1,214 entrevistas efectivas 1,200 a hombres y mujeres en todo el cara país, a cara, en vivienda. Sí. Es correcto, en todo Sí. el país. Que a lo mejor muchos dirán por ahí que poquito, 1,200 para una población de casi 130 millones. No, esas son las muestras que hay. Por supuesto, hay toda una metodología, es matemática pura y pues son muy efectivas cuando son bien hechas. Universo del cual que parecería muy menor, insisto, conforme a la población electoral, o al padrón electoral de 100 millones de habitantes. Que hay, pues dice, no, 1,200 no, pero es que hay una metodología. Y si es bien aplicada, no estamos hablando de Massive Caller, México Elige y esas chingaderas, no, ENCOL es una encuestadora seria y bueno, bien, supongo, digo, yo doy por sentado que hacen una metodología como debe de ser. Y eso es suficiente, 1,200, en este caso fueron 1,214 entrevistados. Okay. Entonces, pero de esos 1,214, o sea, quien hasta ahorita resultaría ser como la de mayor intención de voto, que es Lenia Batres, solamente son 8 personas las que es correcto. Que por ella. Cuando preguntaron, o sea, no llega ni al 1%. Es lo que nos enfrentamos en esta elección. Y la segunda pues, los otros candidatos, 6, 5, 4, en realidad, al día de hoy, faltando 33 días para la elección, pues yo no veo que haya una decisión clara. Por eso en otras encuestas no sale Lenia Batres, en otras sale Yasmín Esquivel. Creo que El Economista publicó una hace como una semana, 15 días, y era Yasmín Esquivel. Okay. En esta encuesta el segundo lugar es grata la sorpresa porque es la que mencionábamos. Bueno, Olivia Aguirre Bonilla, después está Yasmín Esquivel también con 6 votos, y lo curioso es que la otra ministra no sale. ¿Quién es la otra? La ministra... la que Loreta Ortiz. Loreta Ortiz okay. no está en este. Sí está Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que es la hija de Sánchez Cordero. Perdón. Loreta Ortiz sale con 4 votos, me estoy equivocando. Con 4 votos. Okay. En tercer lugar dentro de ellas, pero en realidad sale 1, 2, 3, 4, 5. En realidad ella se quedaría fuera, porque si hoy pasaría hasta Natalia, pues. ¿Quién es Natalia? Natalia Telles Torres es la que también saca 4 votos, porque recordemos que van a salir los 5 con votación más alta de las mujeres. Entonces, tú para estar en la corte tienes que estar dentro de 9. Y van a ser 4 hombres y 5 mujeres. Es correcto. ¿No? Entonces, pues el tema está interesante. Yo creo que la ciudadanía tiene que observar con atención Pero ahora, lo que se está presentando. Lo que decíamos, yo decía, hay una sorpresa grata ahí, porque Olivia ¿qué es? Olivia Aguirre, que la mencionabas aquí la semana pasada,
que era como la única que habías encontrado que no tenía estas, ¿cómo le llamas tú? Amistades peligrosas. Amistades peligrosas O para sea, la independencia y la ligas imparcialidad. políticas, pues, Exacto, ajá, con exacto. partidos políticos, no, ella no se le encontraba nada de eso, y resulta que ella es la que está como segundo lugar en la intención de voto, según esta encuesta de Encol, que es la Claro. que le publica el Universal, ¿no? Claro, y pues también en esta semana estuvimos viendo cómo pues se dio todo un escándalo, podemos decir ahí, porque se habló mucho de que algunos candidatos habían sido defensores de algunos cárteles. Así es. Entonces, Pero los bajaron, ¿no? pues todavía no los bajan. La intención es que al final de cuentas A ver, solo se ¿que podrá habían sido qué? defensores. A ver, yo no tenía esa, se supone que, bueno, yo lo que vi es que tenían nexos, pero si son Bueno, defensores, bueno, ¿y eso es- es ilegal o qué? Pues es que lo que ellos O sea, señalan es que son defensores. Por ejemplo, una de ellas de no, pero Chihuahua. hubo gente que estaban vinculados, que han llevado procesos, o ya sea por lavado o por algún Bueno, tipo de si negocio. es un proceso, si es una persona que está sentenciada, es totalmente distinto. Pero incluso si está sentenciada, pues ni siquiera la podrían haber elegido, porque uno de los Pues es requisitos donde era está el que error. de manifestar bajo protesta, decir verdad, no haber sido sancionado. Ojo, sancionado por una sentencia condenatoria. Diferente sería que hay una investigación, que hay un proceso. Si una persona no está sentenciada, goza del principio de presunción de inocencia y entonces no podría ser descartada de la contienda, pues. Porque entonces sería muy subjetivo. Mis enemigos políticos puedo pensar que no son idóneos, pero en este momento ya no estamos en la etapa de definir si un candidato es idóneo o no, pues esa etapa ya pasó y a mí me parece que los plazos en el derecho electoral son muy importantes, pues hubo un plazo para impugnar esa decisión Pero- de que la persona fue idónea. Pero a ver, siendo así muy objetivo, ¿no? Porque digo, a mí también, pues, me causa ruido cuando un abogado es defensor de narcotraficantes y todo esto, pero bueno, eso es una cuestión que tenemos más de cuestión moral o ética que nos fijamos, pero no hay ninguna ilegalidad. Oye, pues si todo el mundo tiene derecho Un a ser defensor. defendido, ¿no? Claro. Un defensor, y el abogado pues tiene el derecho de No, y a de veces ser y contratado hay quien por considera cualquier, que ¿no? es Hasta una el peor obligación delincuente, también, ¿no? pero también ¿No? lo hago para decir, yo considero que es mi obligación Exacto. de defender a mi cliente, mi compromiso es con mi cliente. Así es. Y entonces ahora, entonces ¿por qué los bajarían? De hecho, hay O una, sea, ¿por hay qué, una aunque candidata de hayan, Chihuahua o sea, que la señalan porque fue abogada del Chapo Guzmán. Ujú. Y ella dice, y ella no lo nunca lo negó. De hecho, hay un documental, creo que es como los abogados de los capos, y ya salen esos documentales. Es algo público y notorio, pues. Y ella Entonces, se debieran- jacta incluso de que Sí. como es una de las mejores abogadas, pues por eso le paga bien su cliente. ese es el problema, pues, ¿no? De abrirlo a la votación, que bueno, por este tipo de perfiles, pero pues tampoco se les puede prohibir. Es más, si hubieran metido un candado ahí que si tú eres, se lo tuma porque hubiera sido inconstitucional, Es ¿no? correcto. Y va contra los derechos, hasta con derechos humanos y todo esto. Entonces, Pero sí se hubo un escándalo que, ay, es que hay abogados del narco ahí metidos en la contienda y incluso ya han defendido narcos, entonces no vamos a permitir que quien defenda a los cárteles esté en la contienda y también, y dijo Noroña, y también a los jueces que liberan a los delincuentes. Pues es que un juez debe a veces condenar. pues es pura, es y a veces demagogia absolver, pura ¿no? esa, ¿no? O sea, es... No, pero de todos modos, pues a fin de cuentas representa, porque preside el Senado y es una persona que gracias a la decisión del Tribunal Electoral puede participar invitando a la gente a votar, Claro. ¿no? Pero al mismo tiempo que está invitando a la gente a votar o está ejerciendo pues este derecho que le reconoció el Tribunal Electoral, al mismo tiempo está golpeando a unos candidatos, ¿no? Ah, hablando de Noroña, dices. Hablando de Noroña. Ok. Y también incluso pues golpeó a los jueces, ¿no? Aprovechó y dijo, incluso hasta dijo, es que no los elegimos nosotros, dijo, fue el Poder Judicial. Y eso no es cierto. Hay perfiles que se puedan considerar sospechosos, no solamente en el Poder Judicial, pero la otra, recordemos que el Poder Judicial suspendió su procedimiento y quien decidió al final hacer la insaculación de quienes se había inscrito al Poder Judicial fue el Senado de la República. Entonces, como que ya sabes, esto de lavarse las manos, pues es algo muy habitual en la polaca. en algunos miembros de la clase Sí, política. no, yo te digo también, pues es demagogia pura que el que diga a los jueces que han liberado
Oye, pues si está mal integrada una carpeta y si el juez hizo una buena resolución, pues, o sea, te digo, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo es? O sea, entonces, ¿quién juzga? Pues, que no es el juez, entonces ahora va a juzgar un político o una muchedumbre que diga, este está soltando, pues habría que revisar más bien, entonces que lo revise en ese caso el Consejo de la Judicatura, cómo fue Claro. la resolución, ¿no? Pero no olvidemos que este fue el gran argumento que se utilizó sistemáticamente para señalar que estaba funcionando mal el Poder Judicial. Es decir, Sí, sí. el Poder Judicial está mal de la Federación porque libera delincuentes. El Poder Judicial está mal porque obstruye los actos del Estado. Y yo soy el Estado y yo veo solo por el bien común. ¿Y cómo vienes tú ahora a suspender lo que yo hago por el bien común? Bueno, es que para eso es el juez, para proteger al débil del fuerte. ¿Quién es el fuerte? Pues en este caso, si quieren expropiarte un terreno porque quieren meter una casa, pues, o una carretera, pues tú tienes derecho a defenderte y que las autoridades hagan todo conforme a derecho. Y si no lo hacen, puedes ir con un juez. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el Tren Maya, en el aeropuerto. Muchos señalan, oye, pero es que la oposición los utilizó. Bueno, pero es que son recursos válidos que existen en la legislación, no los crearon los jueces. Y está muy interesante porque la semana pasada dio una conferencia el ministro Saldívar. ¿Qué broncón trae ahora? No sé si viste lo que hoy destaparon. Volvieron a sacar lo mismo, ¿no? De que había mucho influyentismo de anterior. Porque ya había No, una no, guerra no, contra no. él. Hoy hay ese va a ser para tema después y va a ser un tema que se va a estar hablando en la semana. Con Carmen Aristegui hay alguien que se presentó ahí que trabajó en Televisa, pero en campañas negras. Le entregó 5 teras de pura información. Y menciona ahí, por ejemplo, al ministro Saldívar cómo lo estaban promocionando. Él estaba pues En en la el War estrategia Room, sí, mediática. en donde, bueno, él es especialista en los videos, Ujú. en editar, fabricar videos y todo esto. Y salen algunas cosas de Saldívar de cómo Televisa lo estaba promocionando y con cualquier ¿Te acuerdas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación patrocinó no sé si era docuserie o serie con dramatización del caníbal que le llamaban alguien, un asesino en serie que Ujú. mataba mujeres, si recordarás, ¿no? Sí. Bueno, todo ese control con Javier Velasco, que es un alto funcionario de Televisa, un alto ejecutivo de Televisa, pues con él era ahí salieron muchísimas cosas y de cómo de los enemigos de Saldívar les pegaban magistrados, ministros, y era por ahí. Bueno, Pues eso no se va a hacer. era la agenda, vamos a decir, era la agenda de determinados políticos que trascendía los medios de Sí. comunicación, ¿no? De hecho hoy es como el primer saque, ¿no? Presentar primero es una larga entrevista, ahí debe estar en YouTube, búscala, con Gerardo Gómez se llama, pero ya están preparando todo un reportaje Pues que va que a son ser acá. elecciones y en Cinco las teras de elecciones. información, es algo que lo tienen trabajando ya hace meses, que ya se habían entrevistado con el propio esta fuente, bueno, en fin. Y hoy dio la entrevista, no sé, alrededor de 1 hora más o menos, o un poco más, no Sí, recuerdo. Pero veremos qué bueno, tanto permea sí, 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 la sí, información, ¿no? pero Bueno, bueno. pero entonces Saldívar dicta una conferencia la semana pasada en la Secretaría de Gobernación y trata de resumir, y lo hace muy bien, de resumir la reforma, de cuáles son las causas y qué es lo que se busca. Y yo después de escucharlo, llegué a la conclusión de que habían reformado al Poder Judicial en su conjunto porque los ministros obstaculizaban los proyectos del presidente de la República, extralimitando sus funciones, es decir, haciendo cosas como sacando elefantes de madriguera, decimos nosotros, o sea, viendo más allá de lo que la propia ley establece. Entonces, lo que me pareció curioso es que en realidad los ministros los había propuesto el mismo presidente Andrés Manuel, pues. O sea, eran 5 votos que él tenía ya ahí. Y como 2 de ellos pues, cambiaron su postura y pues ahí venían los golpes fuertes al status quo o a la agenda del presidente en turno. Y eso tiene mucho que ver porque estuvimos hablando de la determinación del Tribunal Electoral. Sí. ¿No? Y todos decían, no, pero es que como hay que leerla, hay que verla. Pues es una joya, ¿eh? Ya la leí,
es una joya. ¿Por qué? Pues porque señala lo que otros, es más, tú podrías concluir después de leer esto, una conclusión podría ser que es una elección de Estado, porque el propio Tribunal Electoral señala, oye, pues es que si ellos eligieron a los candidatos, ¿por qué no van a poder publicitar la elección? Entonces sacamos a los partidos políticos de la contienda para no politizar, pero sí metimos a la clase gobernante que representa un partido político. Entonces, y después sacamos a los partidos políticos de la promoción, pero hay Los defensores de esto lo que argumentan es, bueno, ¿y dónde está la irregularidad? ¿Dónde está la violación a la ley? Dice, si nada más promueves el que vayan a votar. Mira, lo que pasa es que, uno, en la legislación electoral, quien tiene la facultad expresa y reiterada es el Instituto Nacional Electoral. No hay duda. Sí. Pero, por ejemplo, en las elecciones así políticas... No puede. Sí, no, vayan a votar. Bueno, pero salgan a votar. Por ejemplo, estamos hablando hace un poco antes del programa, hablamos de la consulta, de la ratificación, hablamos de las consultas populares y todo eso, y hay determinación expresa de que los gobernantes no pueden pronunciarse. ¿Pero por qué no pueden pronunciarse? No pueden pronunciarse de un lado o del otro. No pueden promocionarla. No, o sea, no pueden promocionarlo. Yo he escuchado mucho, sí, que salgan a votar y ejerzan la democracia y cosas así de esas, ¿no? Pues ahí vamos, pero es que estamos hablando no solamente de decir, oye, vamos a votar, no, sino estamos hablando de una campaña, o sea, pagada con recursos. En el momento que digan, sí, voten y por vota tal así, o no voten y por vota eso. así, o sea, sí, pero en este caso, lo que permite el Tribunal Electoral, mira, yo lo creo, no, yo tampoco estoy de acuerdo, porque la línea es muy delgada y luego ya sabes cómo, aquí ya sabes cómo se comportan, las leyes las tuercen, ya sabes. Pero poniéndome un poco de abogado del diablo, y yo cuestionándote esto, los argumentos que dan los defensores de que no hay ningún problema que cualquier funcionario pueda promocionar la elección, que salga la gente a votar, no que salga a votar por el chicharrón o por el Juanito o por el menganito. Pero de todos modos, no se trata de decirle a la gente en la mañanera, al final, no olviden votar el 1 de junio, no se trata de eso. ¿Por qué no? Pero es que no se trata de eso. No, se trata de una campaña de comunicación social enfocada a que la gente participe, es decir, spot pagados en medios de comunicación. De hecho, yo ya los escuché en la radio y al final dicen... ¿De qué? ¿Del gobierno del Estado? Del gobierno federal. Y señalan, dicen, este anuncio no se le puede poner quién lo pagó porque pues solo el INE puede decir que él hace anuncios. La gente ya los está escuchando ahora en radio. Pero el gobierno federal esos spots y están en la radio y lo puede pasar en la televisión. Es decir, la cuestión aquí es que se está gastando recurso donde no se debería gastar. Pues eso exacto, no estaba etiquetado para eso. Pero muy hábilmente el tribunal... Pero bueno, y en expresiones particulares de cada funcionario que diga, oiga, salgan a votar, ¿está bien o...? Fíjate que cuando analizan ese punto, señalan, oye, pero puede haber infracciones y puede haber influencia cuando van a decir eso. O sea, ese es el riesgo. O sea, lo que estamos cuidando es el riesgo. Esa línea delgada que tú dices es lo que se está cuidando. El riesgo a que se trastoque la equidad y la imparcialidad en la contienda. Pues, si un político va y te dice y te promueve, como ya está pasando aquí en el estado de Sonora, hay fotos donde ya algún legislador con su chaleco guinda, ¿no? Y su eslogan acá atrás de Morena, está yendo casa por casa a decir que participen. Pero también ya hay videos, por ejemplo en Tamaulipas, donde hay una reunión y le están diciendo a la gente, y voten por Lenia, porque ellas son de nosotros, ellas apoyaron el proyecto del presidente, apoyaron el Tren Maya, apoyaron la transformación. Entonces tú tienes que votar con la transformación, porque si nosotros no tendrías los apoyos que tenemos. Entonces ya hay videos circulando, ya hoy es primera plana
en algunos periódicos señalando, ya en más de 11 estados ya hay bardas pintadas de guinda con blanco y negro, vota el 1 de junio, pues. O sea, se está utilizando esto como, pues como una bandera de lucha de una clase política. ¿Por qué no hay que decirlo? Porque a fin de cuentas es su victoria, ¿no? Ellos dirían, oye, pues ¿cómo no vamos a estar en la fiesta si nosotros fuimos los que organizamos la fiesta y la pagamos y todo? Entonces, eso es lo que está pasando con este tema. Pero aún así, y yo te diría, y por eso es importante decirlo y leerlo, porque aquí hablan un poco de la interpretación que le podemos dar, ¿sí?, a la norma, y prácticamente el artículo 506 señala que no puede haber, así, el artículo 506 de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala... 526. 506. 6. Hay dos apartados. Uno dice, oye, no puedes tú decir votar a favor de alguien o no puedes influir en quién votar. Siendo funcionario. Pero aparte dice, tampoco las personas, tampoco se va a ver gasto para difundir. O sea, lo señala el 506 claramente, a mi manera de ver. O el argumento dice, en ese sentido se ha establecido que la obligación constitucional de las personas servidoras públicas de observar el principio de imparcialidad o neutralidad encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones de equidad en los comicios, lo que se traduce que el cargo que ostenta no se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de algún candidato o partido. O sea, ellos mismos dicen que hay una obligación constitucional de los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad y neutralidad, ¿no? Y mantener la equidad, y por eso es la obligación de ellos de no meterse en los comicios. Por eso yo señalo, pues se pone en riesgo con el solo hecho de que las personas estén yendo a decir que vayan a votar. Y me parece cuando el Tribunal Electoral dice, no, pero es que pues veamos caso por caso, pues ya veo a todos impugnando porque alguien está yendo a decirle por quién votar, pues ese es el tema. Y lo otro curioso es que dice, los gobernadores no pueden promocionar, o los gobiernos de estado no pueden promocionar la elección federal, solo la local. Porque ellos agarran unas facultades que tienen en las leyes orgánicas donde establecen que pueden promocionar la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Entonces ahí es donde se basan ellos. En una cláusula que tienen, vamos a decir, en la ley de comunicación social, y donde dice, oye, tú puedes promocionar la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho y los valores democráticos. De ahí lo toman y de ahí sale. Pero la misma ley de comunicación social establece que no se debe de hacer incluso campañas de comunicación social durante los comicios, pues. Pero dicen ellos, no, es que este es un comicio distinto. Okay. Pero es un comicio, o sea. Sí. Y dice el voto particular, no, me dice, es que con más razón, o sea, tenemos que cuidar el principio de equidad e imparcialidad más que si fuera una elección normal. Así es. Porque aquí el gobierno sí tuvo metidas las manos en la contienda, tan las tuvo metidas que ellos eligieron. Incluso dicen, oye, o sea que en la boleta va a estar Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y ellos mismos van a poder hacer campaña. Y ese era un obstáculo que te decía, oye, la misma presidenta diciendo, vayan a votar. ¿Y quién eligió los candidatos? En la boleta. Sí, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pues vayan a votar. ¿Y quién eligió los candidatos? Pues ellos. Entonces también había como que muchas dudas en relación a este tema también, ¿no? Eso por lo que hace al tema de la determinación del Tribunal Electoral. Pero si quieres ya pasamos al tema de los candidatos a ministros. ¿Cómo se? Tú los tienes en el iPad, ¿no? Para agarrar sí, las hojas los perfiles, ¿no? Interesantes aquí, los más interesantes que encontraste, que son hombres. Son hombres, y yo veía, me llamó mucha atención la encuesta del Universal y veía que Hugo Aguilar Ortiz iba en primer lugar, y entonces estudié su perfil. Me pareció interesante el perfil. ¿En el de hombres él va en primer lugar? Hugo Aguilar Ortiz. Sí, okay. La peculiar de Hugo es que él siempre se ha manejado como un abogado de los pueblos indígenas, siempre ha estado en temas agrarios, ¿no? En temas de pueblos indígenas, ¿no? Siempre ha sido su línea. De hecho, él maneja mucho, y si alguien lo sigue en redes, se va a dar cuenta que él habla mucho del concepto de pluralidad, y dice cómo tenemos que, en un sistema jurídico, tiene que aceptar que los pueblos indígenas tienen diferentes costumbres y por lo tanto leyes, ¿no?
Entonces, él trae una agenda, pues una agenda de los pueblos indígenas. De hecho, él señala que los mismos pueblos indígenas le propusieron a él ser candidato, porque él los ha representado en diferentes instancias, no solamente nacionales, sino internacionales. Y pues él es académico y sí ha participado en la administración pública, tanto en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como en lo que antes era la Procuraduría Agraria o ahora la Secretaría de Desarrollo Territorial. En Sedato. En Sedato. Y él es el que va... él viene con juntando, 5 votos, o sea, viene como un candidato fuerte en este momento para... relacionado con la 4T, ¿no? Lo señalan como relacionado con la 4T, pero he de decirles que no ha ocupado ni diputado, ni senador, ni delegación de una alcaldesa. Pero sí cargos... pues sí, ahí, sí, ha estado en Sedato, cargos, ¿no? ha estado en cargos tanto incluso en el estado de Oaxaca también estuvo, pero siempre estuvo cargos relacionados con su línea o con su formación. O sea, eso también me llama la atención, que siempre era conforme a los pueblos indígenas, pues nunca andaba, por ejemplo, de repente en un lugar y luego en salud y luego cosas así, como que luego ves que los políticos se acomodan de una manera muy peculiar, aunque no sea su perfil, ¿no? Así es. Ahora, uno que llama también mucho la atención, bueno, ese es Hugo Aguilar Ortiz, ¿no? Y que, Sí. bueno, para mí es sorpresivo que esté en primer lugar, ¿no? En la intención del voto. Digo, hay que dejarlo bien claro, según una encuesta que es de Encol, que es una Ajá. encuestadora confiable, la publica la Universal. Antes era quien se encargaba de llevar a cabo Las las del país. encuestas del El País, ¿no? El periódico español El País, pero acá en México. ¿Ese quién lo propone? Viene ahí quién propone a Hugo, ¿no? ¿Quién lo propuso? Acá viene este lado. Poder Ejecutivo. Poder El Ejecutivo. poder, luego el Poder Legislativo, aquí, Oye, que y ahí sí. venía que en algún momento el comité de evaluación como lo excluyó y después como que corrigió y sí lo incluyó. Ok. Esa candidatura, ¿no? Sí, O sea, bueno, como que, uy, siempre no va para afuera. y otro que también es de llama la atención es César Gutiérrez Priego. Él es postulado por el Poder Judicial, Legislativo, perdón. Y ¿por qué? Porque llama la atención, porque es hijo del general aquel Gutiérrez Rebollo, que tuvo problemas en el sexenio de Cedillo, Eso. que fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico, todo esto. Se ha dicho mucho, creo yo que por ahí ha demostrado que todo eso fue una falsedad, una embestida del Estado, Una venganza política. una venganza política, así de Ernesto Cedillo. Bueno, ese por un caso. Pero César Gutiérrez, y aquí no lo dice, a ver, acusado y presume vínculos con él. Bueno, Es que como un hallazgo, porque ya los países no, empiezan a encontrar cosas. pero no dicen, sí, pero los vínculos con la 4T, ¿no? Porque él es un abierto promotor de la 4T. No solamente, ya tiene tiempo, yo lo he visto participa en algunos medios que son muy relacionados con la 4T y Es como simpatizante, vamos a siempre llamarlo sí, así. es como defensor, ¿no? De las políticas de la 4T. Y bueno, él tiene 25 años de experiencia como litigante, destacándose en derecho penal militar, ¿no? Y ha llevado la defensa de más de 1000 militares, ¿no? Y no, incluso hasta tiene una fundación, me Y parece. marinos también. Tiene una fundación, fundador de la fundación Jesús Gutiérrez Rebollo, que apoya a militares y marinos procesados. Es decir, después de lo que pasó con su papá, él se dedica un poco a la defensa de marinos y militares, ¿no? Okay. Entonces, como que está muy especializado su perfil. ¿Y él, qué le encuentras? ¿Cómo ves su trayectoria? ¿Hay capacidad? ¿Cómo ves? Pues yo, de lo que pues al igual que el otro candidato, que Hugo Aguilar Hugo Ortiz. Aguilar, pues el otro estaba enfocado en los pueblos indígenas, pues un poco en la defensa penal de militares. Nada más que la diferencia es que incluso cuando tú revisas hasta su currícula que presenta en el INE, pues él ya se ve como es más conferencista. César Gutiérrez. César Gutiérrez ya es más columnista, tiene más marketing en torno a su candidatura. Y antes de la candidatura, en su perfil como litigante, pues es un litigante como más de marketing. Entonces, por eso yo creo que sale acá, porque la persona ha tratado de crear una marca con su nombre, como conferencista, como columnista y como litigante, porque a fin de cuentas de eso él vive. A diferencia del señor Hugo, que pues realmente él se dedicaba más con perfil bajo
a tratar temas indígenas y en ese tema andaba, ¿no? Entonces, yo pienso que muchos dicen, no, es que no es de popularidad. Pues si es de popularidad, pues esto. Sí, ¿No? pues, Porque pues sí, si César tiene un perfil sí, creado claro, y el otro claro. chico ha creado, Sí, es muy ha trabajado, mediático, es ¿no? muy mediático. O- Y algo te va a sorprender ahorita porque el que le decían el chicharrón va en cuarto lugar, pues. Ok. ¿No? Bueno, con todo, él no era conocido, pero se No, ha ya, hecho es el con ministro eso el Chicharrón que le dicen. Ha de haber agarrado, alguna Asesor. agencia, algún Bueno, pues es que publicista, tienes ¿no? que ser creativo. Sí, totalmente. Luego otro que es mediático y que también es muy 4T es Federico Anaya Gallardo. Eh, Él es propuesto por el Poder ¿Qué número es él? Ejecutivo, es el 36. 36. Cuenta con experiencia en defensa de derechos humanos, destacando su labor como abogado en el centro Fray Bartolomé de las Casas, dice, y representante legal de De la de las diócesis. diócesis de San Cristóbal de las Casas. Sí, muy enfocado A los derechos humanos y ¿no? como que una carrera de izquierda, por así Y de decirlo. izquierda, sí, él es muy relacionado. Tú dirías, tiene amistades peligrosas ahí en la 4T. Bueno, su amistad más peligrosa es que fue colaborador de Martí Batres. Sí, ¿no? sí, es lo que te digo, muy colaborador, muy, Pero tiene con muchos vínculos. pero tiene un perfil como de una línea de derechos humanos, ha sido académico, Sí, ha sí. escrito cosas, o sea, no es un perfil como político. Para mí es igual que el otro, mira, por Sí. ejemplo, Reboy era un perfil más de Sí, él litigante. no es Ajá. político. Y el primero tampoco era un perfil político, era más de una persona estudiosa de los pueblos indígenas, de los derechos indígenas. Entonces, derechos indígenas, derechos de los militares, y ahora estamos hablando de derechos humanos en género. Él cuenta con estudios de posgrados en Georgetown, por ejemplo. Entonces, también tiene estudios de posgrados, es profesor de antropología política en la Universidad Autónoma de Chiapas, y pues ha tenido varias participaciones en la UNAM y todo eso. Entonces, pues sí me parece un perfil, quiero decirlo, interesante en ese sentido, pues, porque yo voy más, ya te digo que yo prefiero fuera políticos, y para mí político no significa que no sea simpatizante de un movimiento político, sino Que no hayas ejercido que no como hayas tal, ejercido como un como político tal, profesional, profesional. pues. Sí, incluso Entonces, tiene que ver cómo se presentan como candidatos, ¿eh? Porque hay quien se presenta como académico, como litigante, como de carrera judicial o como político, como es. a ver, bueno, entonces estamos hablando, ¿te parece que hay calidad aquí también? En los dos anteriores también, pero muy especializados en un, Claro, muy ¿no? especializado. Pero sí tienen credenciales también, ¿no? Como tienen Pues, trayectoria pues son personas reconocida, ¿no? estudiosas Sí. son expertos en el tema que ellos manejan, que uno es pueblos indígenas, defensa penal militar y Lo ahora cual representaría una debilidad entonces para asumir el cargo de la Suprema Corte de Justicia, o sea, de ministro. pues es que es muy difícil que una persona domine todas las No, materias. yo sé que no, Creo que pero es más, es imposible. El que mucho, ahora sí como dicen, el que mucho abarca, así poco es. aprieta. Pero, por ejemplo, sí me parece en el caso del candidato Hugo Aguilar, que el tema de los pueblos indígenas y esa aspiración que tienen ahora los pueblos indígenas de tener un ministro indígena, porque incluso la persona habla su dialecto, conoce sus costumbres, pues es muy positivo, y por eso vas a ver un gran apoyo por un sector a Hugo, ¿no? Y por ejemplo a Gutiérrez Priego, pues si efectivamente ha hecho un buen trabajo con los militares, pues vas a ver un apoyo por toda la comunidad militar en él. O sea, tienen a fin de cuentas como su propio mercado, y es el propio mercado que tienen el que les ha permitido catapultarse, como igual como Eduardo, como estamos ahora con ¿quién estamos viendo justo ahorita? A Federico Federico. Anaya. Entonces, él es reconocido en el tema de los derechos humanos, entonces él tiene ya un nombre establecido antes de ser candidato. Ese es el punto también, es algo importante, pues, o sea, Federico Anaya ya tenía un nombre y un reconocimiento antes de ser candidato. Hugo Aguilar ya tenía un nombre y un reconocimiento, a lo mejor en un sector, pero lo tenía, pues igual que César Mario. Muy bien. Ahora, el 48, que es el candidato chicharrón, ¿no? Aristides Rodrigo Guerrero García, que dices que va en cuarto lugar. Él aparece en cuarto lugar en la encuesta. Joven, es muy joven, ¿no? Es muy joven. Sin embargo, tiene sus grados académicos son muy buenos, ¿no? Claro, son una tiene trayectoria. es una trayectoria académica importante, y él mismo se proyecta como un maestro de universidad, pues su campaña la hizo en los pasillos de Ciudad Universitaria. ¿Por qué se dice el candidato chicharrón a todo esto? Se le dice candidato chicharrón porque en el spot que él sacó, Sí. llega un estudiante con un chicharrón. Una estudiante y le dice, maestro, este se parece a usted. Y llega otro estudiante,
Porque está rico, porque está sabroso. No, porque está bien preparado, le dice la muchacha. Entonces el vato está ahí, entonces a mucha gente le llamó la atención su spot. Y por eso le dicen el ministro chicharrón, porque en su spot lo comparan con un chicharrón de esos que le ponen cueritos Sí. y todo esto, ¿no? Pues por eso le Verdurita y dicen. leche. Sí. Oye, bueno, entonces el candidato Chicharrón, Aristes Guerrero, a ver, dinos, ¿qué te parece? Mira, pues es maestro universitario, es joven, tiene trayectoria en la administración pública, incluso en la Ciudad de México, y es lo que vamos a ver que muchos candidatos, pues tienen muchos de ellos, igual por ejemplo como Hugo Aguilar, pues tienen un paso por la administración pública, ya sea federal o de la Ciudad de México en su mayoría. Entonces, él tiene su trayectoria en el instituto, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y también en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, prácticamente su carrera, vamos a decir, profesional. Y de ahí en fuera, pues maestro, en varias escuelas, ha escrito libros, ha escrito columnas, y su tema pues siempre ha sido como el derecho constitucional. Entonces, a mí me parece pues que por ese lado es bueno. A mí me hubiera gustado ver, ya desde la vez pasada dije, otros constitucionalistas con un nombre más hecho en la comunidad jurídica, porque quizás este Arístides, la mayoría de las personas que estudiamos derecho no lo conocíamos. Sí. No, es que es muy joven además, ¿no? Terminó su licenciatura apenas el 2009, ¿no? La Claro. especialidad del 2014, el doctorado en 2023, fíjate. O sea, Sí, el 2017 maestría. no, y uno para que reconozca una persona que es como que más netamente académico es que tiene que estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Pues o sea, es como que tú distingues una persona que se dedica 100% a la academia, tiene que estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Y el que se dedica como 50-50, pues no, está en la administración pública o en A ver, consultoría. aquí algo de lo que él promueve es que el Poder Judicial debe adoptar la inteligencia artificial, dice, de manera responsable para mejor acceso, bueno, a la ciudadanía y servicios. ¿Hasta dónde se puede utilizar la inteligencia artificial y en dónde sería una aberración que se utilizara? Mira, la inteligencia artificial yo pienso que podría ser utilizada para que cuando una persona quiere plantear un problema o tiene un problema, que la inteligencia artificial le dijera hacia dónde dirigirse y cómo iba a resultar esa dirección, que es un poco lo que tú haces con un abogado. Oye, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, oye, quiero divorciarme. Ah, mira, para divorciarte está el artículo tal del código, eso te lo puede decir la inteligencia artificial. Y Sí. los juzgados están en tal fecha, y los procesos duran tanto tiempo y te va a costar Pero no hay tanto. criterio, pues. Ajá, pero no te puede decir. Yo creo que no estamos preparados. Hay estudios. Sin embargo, ya ganó la inteligencia artificial a la Corte de Estados Unidos un amparo, ¿no? Sí, es que sí se puede, pero mucho depende tú qué le Bueno, des que a es la mucho máquina. tecnicismo, Ajá, bueno, hasta eso depende tú qué le des a la máquina. el amparo es solamente tecnicismo, Ajá. pero para llevar para llegar a una resolución, a una sentencia, pues está cabrón nomás basarse en la inteligencia artificial, ¿no? Porque ¿dónde queda el criterio, ¿no? Del juzgador? Yo creo que vamos a seguir avanzando hacia allá, Aaron. O sea, no hay duda de que tenemos que seguir. Yo te digo que empezamos en la Universidad Nacional hace 20 años con inteligencia artificial y derecho. En ese tiempo veíamos al investigador que es Enrique Cáceres y decíamos, oye, este cuate que fumó, ¿no? Que le está apostando a eso. Pero a nivel mundial, desde hace 20 años, en diferentes universidades del mundo, está el área de inteligencia artificial y derecho, y lo que ellos tratan de hacer es reconocer o emular lo que piensa el juzgador. Pues entonces hacen análisis del pensamiento del juzgador, de la manera en que razona, y tratan de simular primero cómo toma decisiones. Y para eso pues le tienen que estar haciendo estudios constantes al juzgador y ver qué es lo que pasa. Pero no ha avanzado como quisiéramos. Ha avanzado más en otras áreas la inteligencia artificial, me parece, que el derecho. Pero es una herramienta muy importante. Sin embargo, hay otras herramientas tecnológicas que todavía no se han utilizado, como para querer usar una nave espacial cuando ni siquiera sabes manejar bien un carro, pues, que son las bases de datos, la minería de datos, la automatización de otros procesos, incluso la desaparición del papel, ¿no? Por ejemplo, ya era para que en el gobierno federal o dijéramos una política pública, ¿sabes qué? Desaparece el papel, ya nada es todos son tabletas, tú llegas y tú haces tu solicitud ahí, tal. Me dejó un grato sabor de boca el otro día que fui a la Fiscalía General del Estado y saqué una carta de no antecedentes penales. Prácticamente todo era en línea. Digital. Todo era digital. Y luego
hice hacer un trámite al registro civil y totalmente engorroso, o sea, unas filas y No, la gente de mal humor. Pero los cajeros son una gran error. Más que el trámite que yo iba a hacer no era de cajero, era otro tipo de trámite que era ahí. Pero si tú vas al cajero, pues es una chulada, ¿no? Que te puedan expedir actas de nacimiento y de defunción y de matrimonio en cualquier hora y por Así un es. bajo Entonces, está a favor de que la inteligencia artificial, o sea, ahí coincides con el con las candidato Chicharrón, el ministro a mí Chicharrón. me parece que no es lo más importante. O sea, como lo decimos Ok. también con la magistrada esta que pertenece al Tribunal Fiscal de Tijuana, esta que la realización. Mosri, Ajá, ella hablaba mucho. Para mí no es el principal todavía no problema. es, No ok. es, no es el tema. Hay asuntos como la No es el tema transparencia, crítico, exacto. No es el ¿no? tema Ese tipo crítico, de, pues. bueno, Es el llamativo, es el, potencial, sí es. mira, sabe inteligencia. Me Sí, parece que no, mira qué modelo está que viendo, es sí, muy sí. sofisticado y la chingada. Bueno, entonces no es tan, bueno, ahí le ponemos asterisco al nomás, salir nomás tú también con albures como el abogado del viernes. Aquí, Juan No, Juan. yo respeto Sí. tus Ah, formas, dice. mis formas. Oye, bueno, ahora Irving es el 41, Irving Espinosa Betanzo. Es propuesto por el Poder Ejecutivo también, y también en los hallazgos, pues se le señala como con fuertes vínculos a la 4T, ¿no? Sí, Con Ernestina Godoy, que es la jurídica ella fue la fiscal general de justicia de la Ciudad de México cuando Claudia claro. Sheinbaum era la jefa de gobierno. Hoy es la jurídica del gobierno federal, la consejera jurídica, ¿no? Del gobierno federal. Y también se le vincula con Arturo Saldívar. Sí, es correcto. Sí, tiene esa peculiaridad y realmente no se presenta ni como académico ni como litigante, o sea, se presenta Entonces, funcionario, como un funcionario, ajá, como un burócrata o un tecnócrata ajá, exacto. jurídico. Me parece que eso es lo rescatable de la campaña, o sea, que podamos empezar a distinguir, bueno, ¿quién es? ¿Es un académico? ¿Es un litigante? ¿Es un juzgador? ¿O es un político o un funcionario público? Que yo creo que es distinto, porque ya vimos que hay perfiles de gente que incluso ha sido diputado, pues que Sí. yo creo que ese sería como que lo más evidente de que haya sido. Entonces, incluso ha sido magistrado también él. O ¿Ah, sea, sí? ¿En qué tribunal? es que fíjate ahí, su trayectoria profesional completa. Fue secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 2015 a 2018, bajo el liderazgo de Ernestina Godoy. O sea, trabajaba con Ernestina Godoy en la Junta de Coordinación Política. Después de ahí salta a subprocurador jurídico y de derechos humanos con Claudia Sheinbaum de 2018 a 2019. Y después de ahí, estar ahí en la Subprocuraduría de Derechos Humanos con Sheinbaum, en la Procuraduría, ahí con la Procuradora, salta a magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Yo había comentado que es bien importante señalar que no todos los jueces están en el Poder Judicial. El Ejecutivo se quedó con algunos jueces y los designa a ellos como si fueran parte de su estructura. Y ese es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es designado ahora sí que por la... Entonces, la- se le puede denominar como tú los has denominado, como un político con toga. Exacto, pasó de una carrera, vamos, de quedar bien con los políticos y ya lo designan al tribunal. Una carrera tecnócrata a juez. a querer ser impartidor, ¿no? De justicia. Y se presenta así como que, bueno, sí, tengo mi doctorado en el INAP, que es una escuela importante, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, y tiene sus maestrías y todo. Entonces, es el perfil de él. ¿Capacidades? ¿Cómo las ves? Pues no lo veo que se distinga como los otros, como que traiga un tema cual él maneje. Pues no se ve que sea, no, él es de derechos humanos. O sea, no se presenta como un experto en derechos humanos, no se presenta como un experto en pueblos indígenas. Entonces, por ese lado yo pienso que alguien sí tiene que reconocerse cuál es su expertise básica, ¿no? Y pues de todos modos, si él estuvo ahorita lo último en el tema, dice, magistrado en la sala superior, especializado en responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, pero pues si no hay muchos resultados en el combate a la corrupción, pues no, pues si estaba dentro del mismo gobierno combatiendo la corrupción, como que hubiese tenido más valor si hubiera estado desde fuera señalando la corrupción, pues, ¿no? Con valentía, que si estás adentro, nomás haciendo la chamba. Muy bien, entonces un tachecito le vamos a poner ahí, a lo mejor. Pero ¿no? hay otros que están ¿Sí? peores. Están peores. Bueno, 38, el número 38, que es Edgar Corso Sosa. Okay. Él es
Él es, Por ejemplo, él es más... propuesto por el Poder Judicial. Él es más académico. Sí. De muy enfocado a los derechos humanos. Él es más académico, muy enfocado a los derechos humanos, pero ha participado en su formación de derechos humanos en la Corte, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido visitador. O sea, todavía él tiene un perfil más de derechos humanos, pero en la ONU también. Entonces su perfil sí me parece que como académico y como este tipo de carrera que tuvo en derechos humanos, pues es importante. De hecho, actualmente, o su último, dice, en 2022 recibió un reconocimiento del Senado de la República por su presidencia en los comités de la ONU. O sea, el mismo Senado ha reconocido su trayectoria y su profesionalismo. Es el primer mexicano que preside los 10 comités de derechos humanos de la ONU. Entonces, no solamente como que... Incluyendo el Comité contra la Tortura y el de los derechos del niño. Entonces, si te fijas, estamos en un perfil... Alto, ¿no? Alto, ¿no? Y no está él aquí, pero me llamó mucha atención porque yo había escuchado de él antes como investigador, pero aparte, nunca habíamos visto que alguien fuera investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Pues. Y pues no se le, pues aquí por lo menos en la ficha no se le relaciona con algún grupo o partido político, ¿no? Exacto. No. Aunque aquí habla de que fue investigador, pero sí fue investigador del UNAM. Quizás como se fue a la ONU, pues ya no podía ser investigador, ¿no? Okay. Pero eso ¿qué tiene que ver con las amistades peligrosas que tú le llamas? No, a lo que es que para mí un referente en el ámbito jurídico en México es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es como, vamos, una autoridad en el tema. Los jefes son ahí Lorenzo Córdoba, Carbonell, ¿quién más? En su momento estuvo Lorenzo Córdoba, ya se fue al INE, ya regresó, pero creo que el gran referente ahí es Diego Valadez, es Fixamudio, por ejemplo, que ya falleció, pero es el gran referente. Y otros investigadores, ¿no? En realidad es una plantilla amplia y pues entrar a su página pues ves todos los estudios, una cantidad infinita de estudios. Carbonell irrumpió, ¿no? Ahí se fue y hizo su propio instituto. Carbonell, por ejemplo, ¿no? Carbonell si se hubiera lanzado que no, ¿sabes qué? Yo pienso que lo que pasó es que él ya sentía que traía su propia marca. Entonces él prefirió hacer como sus propios negocios con su marca, impulsar su instituto sin estar como que atado a la burocracia universitaria y a la reglamentación universitaria, ¿no? Bueno, el otro, a ver, el último aquí que traemos y a ver si podrías encontrar ahorita a Eduardo Andrade, pero este es Eduardo Santillán Pérez, es el 60. Ese está muy interesante. A ver, venga, pues te lo voy a dejar, te llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque fue jefe delegacional de la Ciudad de México, ¿no? Y ha sido 2 o 3 veces diputado. Entonces, para mí ese es un politicazo, ¿no? Porque pues ha sido diputado y jefe delegacional. Es postulado por el Poder Ejecutivo. Y ahora salta a querer ser juez. Para mí no tiene perfil de juzgador, o sea, conclusión, para mí no tiene perfil de juzgador, no es especialista en un tema. Muy relacionado también con Morena. Y aún así, él pues está ahí, está en la contienda. Pues ¿por qué? Pues porque es un político de carrera en la Ciudad de México y la gente lo ubica, pues y si lo ve y quien lo reconoce, pues va a votar por él. Esa es la otra, que hay una ventaja por parte de que ya tenga un nombre creado, ¿eh? Sí, fíjate, aquí con amplia experiencia en la administración pública y ámbito legislativo, ha ocupado cargos como delegado del Álvaro Obregón, diputado local de la Ciudad de México, donde se destacó en presidir la Comisión de Administración y Procuración. Bueno, es legislativo. Su trayectoria combina gestión política y docencia. Derecho parlamentario y constitucional, dice. Y su trayectoria profesional completa: se desempeñó como delegado Álvaro Obregón 2009-2012 por el PRD-PT, fue diputado local por el PRD y por Morena en la Ciudad de México, fue candidato a la alcaldía Álvaro Obregón 2021 por Morena, bajo la coalición Juntos Haremos Historia. O sea, carrera política. Entonces, sí, totalmente. O sea, no solamente ha trabajado para los políticos, sino que ha sido un político. Amistades peligrosas, político con todo, entonces muy relacionado, ahí podríamos decir que sí. Y fíjate que no imprimí uno, pero sí, importante sería mencionar a Sergio Javier Molina Martínez. Yo lo entrevisté, sí, de Chihuahua, él viene del Consejo de la Judicatura. Él es de carrera judicial, estuvo en el Consejo, y pues... Buen perfil, ¿no? Es una persona preparada. Y anda, pero por todo el país. Ya estuvo aquí, anda muy movido. Ya estuvo aquí en Hermosillo. Es de Chihuahua.
viene, pues ahí sí, mira, como que me cae mal eso de que la cultura del esfuerzo, porque se ha utilizado mucho Como los corridos tumbados. sí, sí, no, pues es que ya le hacen mucho a la mamada ahí con, ay, la cultura del esfuerzo y que cuál, y muchas veces te das cuenta y cuál cultura del esfuerzo, cultura del padrinazgo, le decía. Pero aquí sí, Sergio Molina, se fue de, como decimos acá coloquialmente, de estudiambre a Ciudad de México, ahí fue haciendo sus pininos, entró a trabajar desde casi, pues, de prácticamente de office boy, bueno, y fue ascendiendo y trae, y sí trae, viene de una cultura, de venir desde abajo, ¿no? Ya, actualmente es Eh, consejero de la judicatura, y de hecho es concluía consejero el de la encargo. judicatura, así es. ¿Él cómo salió en la encuesta, o no sale, o no lo detecta Fíjate que yo en la encuesta y me llamó la atención porque en otras encuestas sí lo había visto, pero aquí no en esta no aparece, en sale? esta no aparece. Ok. Bueno, Sergio Molina, entonces, él sí, con una trayectoria en el Poder Judicial y Y lo curioso es que postulado por el oye, legislativo. pero hay que decir las cosas como son. Su esposa trabaja con Yasmín Esquivel en la corte. Ah, sí, Sí, eso sí, sí sí, no por eso sabía. muchos decían, es que él Ok. ya chapulineó, decían muchos. Bueno, lo decían porque, y lo señalaban muchos en el ámbito judicial, porque es que ya lo convenció Yasmín Esquivel de votar ya, como en los temas cuando se estaban dando los grandes enfrentamientos entre los pro 4T y contra 4T, pues él pasó de ser contra, o de ser del Poder Judicial a ser apoyar. Eh, Pero la verdad, Él es postulado, creo que por el, el legislativo, ¿no? eh, O sí fue por el Poder judicial. Judicial. Ah, sí es el judicial, ok. Sí, de hecho aparece aquí como del No Poder sé Judicial. por qué, es que me dio como la impresión que en la entrevista me decía que pero bueno, fíjate, lo aceptaron de todas maneras, siendo que si tiene relación con Yamil Esquivel, yo creo que no es muy bien visto en el en el statu quo del Poder No, Judicial, pero ¿no? acuérdate que de todos modos el Poder Judicial suspendió su Sí, concurso. por Pues si eso. cumplías con los... Pero si- hasta donde se aseguraron cuando- que pueden estar sus sí, sí. candidatos, ¿no? Y él fue designado consejero, me parece, cuando estaba Saldívar de presidente. Ok. Bueno, capacidades, pues yo creo que No sí las las tiene. tiene y pues, tiene Y toda es una trayectoria experto ahí, en ¿no? derecho laboral y en la reforma laboral y todo este tema lo maneja como muy bien. Sergio De Molina, hecho, su bandera de campaña es laboral. especialista en derecho laboral. Muy bien. ¿No encontraste por ahí a Eduardo Andrade? No, Eduardo Andrade déjame buscar. es hermano de Sergio Andrade, aquel tristemente célebre Sergio Andrade, aquel del problema con Gloria Trevi, que era, que esclavizaba hasta sexualmente a las coristas y bueno, incluso hasta la misma Gloria Trevi, ¿no? Fue acusado de muchas cosas. Y él, Eduardo Andrade, sin duda una trayectoria y capacidades, reconocidas como jurista, pero tuvo un evento desafortunado. Él fue diputado federal del PRI y siendo diputado federal del PRI irrumpe en un programa, en una mesa de análisis que tenían ahí con López Dóriga. Estamos hablando, pues no sé si ya eran los 2000 o hace muchísimos años ya, y llega con aliento alcohólico a reclamarle algo que había sacado por ahí, o había mencionado López Dóriga. Pues el problema es que en el estado que llegó, estado de ebriedad, y se hizo ahí, pues también tristemente, y luego acaba de pasar lo de su hermano, ¿no? De Sergio Andrade, entonces se Ujú. hizo su escandalito ahí, y al tiempo pues se le vio retirado de la política, entonces se dedicó más a la academia, y últimamente pues ha sido un analista que fue frecuentemente invitado cuando estaba la discusión del Poder Judicial y siempre, de la reforma al Poder Judicial, y siempre a favor, ¿no? De la reforma. Y también, pues, se nota también inclinado hacia la 4T, pero Pero antes sí. perteneció al PRI. Era del PRI, sí, que fue así, diputado, no sé qué otros cargos tuvo, pero yo recuerdo ese evento que pues le afectó, pero Pero bueno, llegó a no, ser coordinador del grupo no parlamentario, ¿no? recuerdo, no recuerdo, pero sí era diputado y recuerdo, es que lo recuerdo más por ese evento, pero sin duda es un jurista, de hecho tiene su canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar, Eduardo Andrade, algo se pone, algo, no sé, la consulta con Sánchez, Eduardo ¿no? Andrade,
No recuerdo, es Eduardo Andrade, porque es hermano de Sí. Sergio, ese mero, sí. Pero sí, sin duda reconocido, por su Y es trayectoria te ponen jurídica. como locutor también. Llegó a ser, sí, llegó a ser antes de estar en la Oye, y ha sido política. diputado en varias ocasiones, Ok. federal y senador Y también. senador también. Sí, Y no, pues sí, trae se le una- reconoce como que es hermano de Sergio Andrade, ex productor musical y Sí, prófugo de la justicia. Es de Coatzacoalcos, fue diputado de Veracruz sí. 2010-2013, senador de la República del 94 al 2000, y luego otra vez, fue diputado del Congreso de la Unión desde el 76 al 79, o sea, ya tiene O ya rato. tiene. No, sí, es una persona mayor, pero sí Y se es un parece buen jurista. como... Bueno, pues no lo encontraste, No ¿verdad? lo encontré. Para verle pero bueno, las credenciales. Bueno, conclusiones, Y qué bueno. Pedro Contreras. Pues yo creo que 33 días para la contienda, hay que estudiar los perfiles, yo pienso que hay que buscar perfiles auténticos, perfiles de gente que sea estudiosa, que tenga como una línea y una congruencia en su trayectoria profesional y participar. Me llamó mucho la atención que en esta encuesta las personas, porque les pusieron la boleta tal cual, ¿eh? Sí, cómodo. ¿Y Ajá. cuánto crees que tardaron en una sola boleta? Y la más importante, donde se supone que hay más conocimiento, 3 minutos y medio. Y en realidad van a votar 10 boletas. Ay, Entonces nada más, y esta es la boleta como más, o me sea, parece si con las todos que se más, van así, van a ser 30 minutos pues, lo que te va a llevar votar. pues si la Si ese es el promedio. pues esto fue, ya Sí. es un levantamiento de cuánto tiempo tardaron las personas Fíjate, y en el INE elegir. dice que 12. Pues, Para adulto mayor y dice que 6 minutos para edad ¿sabes media y qué? Es que joven. yo sí siento que sí hay A que mí se leer. me hacía muy Es más, reducidos, pero simplemente leer los nombres, por ejemplo, en este caso que son 64, pues sí. sí, Y leer las instrucciones, ¿no? De que, aquí qué vas a poner, este. van Y a aquí- traer anotados los numeritos. Oye, y el aquí no hay de nombre, colores, sí. porque los otros sí tienen de colores por la materia, ¿no? Sí, ok. Bueno, ¿quién fue el que te gustó más de estos perfiles? Creo que me gustó Edgar. Edgar, No. Edgar, que es el de la UNAM, que ha estado en la ONU, que tiene sus Ya, posgrados el especialista en derechos humanos. en derechos humanos. Me parece, Sergio Molina me parece un buen candidato. Sergio Molina. Anaya me parece un buen candidato, me parece su relación con San Federico Cristóbal Anaya. de las Casas en torno a la lucha Sí. zapatista y Fray Bartolomé de las Casas, que siempre lo he visto así como El una instituto. institución así como muy inquieta en el tema de derechos humanos y en defensa pues ahora sí que los más desprotegidos. Entonces, por eso esos tres perfiles me gustaron y pues hay que hacer la tarea. Lucamen Sánchez dice, deberían de ilustrar y compartir, Aarón, en un mapa o tabla a todos los candidatos, su nombre, número, color de boleta y quién lo evaluó con respectivo perfil del circuito judicial del Estado de Sonora, magistrados y jueces, etcétera, perfecto. No. para poder informarnos y tomar decisiones, porque así escuchándolos la información Es se mucha. nos va a olvidar, dice. Pues sí, para la siguiente, que ya vamos a empezar la siguiente semana a analizar ya La elección lo que estatal. hace para el Supremo Tribunal de Justicia Tribunal de Disciplina. y el Tribunal de Disciplina, que son los más importantes. Y ahí ya, Claro. y ahí se acabó las De análisis, todos modos, ¿no? yo recomendaría, hay una página que se llama Observatorio de la Elección Judicial, y es así muy sencillo, oej.mx, y ahí van a poder ver como una síntesis de los perfiles, sobre todo de ministros, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral. Todavía en el Estado no hay ningún esfuerzo así, pero me parece que el día de hoy el Instituto Estatal Electoral ya publica los perfiles de los candidatos. Hoy inicia la publicación de perfiles, entonces ya hay que entrar a la página del Instituto Estatal Electoral y para que conozcamos quiénes son las personas que están contendiendo. Hay mucha gente ahí que me dice, oye, que te manda a felicitar por tu excelente, dice, participación, análisis, de muchos, y tanto, digo, la mayoría pues sí es gente relacionada con derecho, con abogados, o que trabaja en algún cargo, que sabe lo que está, pero también me he encontrado gente que me dice que de común y corriente como yo, que no somos abogados, y que me dice, oye, qué bien explica y es muy facilito sin los tecnicismos. Oye, que les encantan los abogados, me dicen, pues no, te manda mucho. Y creo que esa es obligación de nosotros como servidores públicos, pero también como gente que nos consideramos estudiosas de un tema. Pues de nada sirve que estudies un tema si no lo compartes con los demás, ¿no? Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Contreras. Muchas gracias por la conexión.